Lo que hoy compras en la tiendita con unas monedas, en México de 1900 era un lujo que solo los ricos podían pagar. Lujos absurdos de 1900 que hoy parecen cosas cotidianas. Desde el azúcar refinada hasta un reloj, cosas simples que parecían imposibles. La mayoría de la gente vivía en el campo, ganando apenas unos centavos al día. Los sueldos eran tan bajos que alcanzaban apenas para maíz, frijol y quizá un poco de piloncillo o chiles. Todo lo demás sonaba a fantasía. Un par de zapatos, por ejemplo, no era algo que cualquiera pudiera tener. Los campesinos andaban descalzos o con guaraches de cuero, y solo los que tenían un buen trabajo podían presumir calzado de verdad. Lo mismo pasaba con la ropa. Se remendaba hasta que ya no aguantaba más. Comprar una prenda nueva era un lujo, casi un capricho reservado a familias acomodadas. Así era el México de 1900. Un país donde lo común de hoy era lo inalcanzable de ayer y donde cada pequeño objeto escondía una historia de desigualdad y de sueños imposibles. Uno de los lujos más absurdos de 1900 era el azúcar refinada. Hoy la encuentras en cualquier mesa, pero en aquel tiempo la mayoría solo conocía el piloncillo. Se hacía hirviendo el jugo de caña hasta endurecerlo en esos conos cafés que todavía usamos en algunos atoles. El azúcar blanca, en cambio, era cara, fina y casi exclusiva de las familias ricas. Imagínate, lo que hoy endulza tu café por unos pesos, antes era un símbolo de estatus. La higiene también tenía su propia desigualdad. El jabón de baño importado, con aroma y espuma, se veía en casas elegantes. El resto de la gente usaba jabón casero de sebo o lejía, y muchos lo reservaban más para lavar ropa que para bañarse. Y ni hablar de la pasta de dientes. Colgate ya la vendía en tubos desde 1892, pero en México la mayoría se limpiaba los dientes con sal, carbón o con ramitas de mezquite. La ropa era otro lujo. Hoy puedes comprar playeras baratas cada semana, pero en 1900 la norma era remendar y heredar. Una prenda nueva podía costar lo mismo que varias semanas de salario. Por eso, en las fotos antiguas, cuando una familia se retrataba, todos aparecían con su mejor ropa. Quizá era lo único bueno que tenían. Y hablando de fotos, en 1900 una sola imagen era un lujo enorme. Ir al estudio fotográfico costaba lo de varios días de trabajo, y muchas familias pobres jamás se retrataron en su vida. Hoy llenas tu celular de selfies. Antes una sola foto podía ser el único recuerdo de toda una generación. En la mesa también se notaban los lujos. Comer carne, por ejemplo, no era algo de todos los días. Para la mayoría era un alimento de fiesta, reservado a los domingos o a las fiestas patronales. El resto de la semana la dieta era maíz, frijol y lo que la milpa diera. Hoy puedes comprar carne en cualquier súper, pero en 1900 un pedazo de res era un privilegio. Lo mismo pasaba con el chocolate y el café fino. Aunque México los producía, lo bueno se exportaba y lo que quedaba era caro. Tomar una taza de café de calidad era un lujo de clase media. Los pobres bebían café de olla muy ralo, apenas con sabor. Y el chocolate, que hoy se consigue hasta en la tiendita, en ese entonces se preparaba en casa con cacao molido y piloncillo. Si es que había dinero para comprarlo. Hasta los utensilios de cocina marcaban diferencias. En las casas pobres, lo común era comer en jícaras, con cazuelas de barro y cucharas de madera. Un plato de porcelana, un vaso de vidrio o una cuchara de metal eran casi símbolos de riqueza. Solo quienes tenían más dinero podían presumir vajillas importadas o tazas finas en la mesa.
para la mayoría, esos objetos parecían tan lejanos como tener oro. Hoy los encuentras en cualquier supermercado, pero en 1900 eran piezas de lujo reservadas a unos cuantos. El alcohol también tenía su propia división social. La gente común se conformaba con pulque o aguardiente barato, bebidas fuertes y accesibles, pero un tequila refinado, un vino o un licor importado eran lujos de ricos. En las cantinas de pueblo se servía en jarritos de barro, mientras en los salones de la capital se descorchaban botellas elegantes. Cada sorbo, cada pedazo de comida marcaba diferencias sociales. Lo que hoy metes al carrito del súper sin pensarlo, en 1900 podía significar el gasto de toda una semana. Tener un reloj de bolsillo era como traer un iPhone hoy. No cualquiera podía presumirlo. Era un símbolo de prestigio, algo que mostrabas con orgullo en la plaza o en el trabajo. La mayoría de la gente, en cambio, se guiaba por las campanas de la iglesia o por la posición del sol. La electricidad también era un lujo que pocos conocían. Mientras en ciudades como León o la capital para 1901 ya funcionaban los primeros tranvías eléctricos en la Ciudad de México. Recorrieron zonas como Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Chapultepec y el centro histórico. Ya había alumbrado público en las zonas importantes de la ciudad y el resto del país seguía alumbrándose con velas o lámparas de petróleo. Imagínate la impresión de ver brillar una bombilla en una época donde la oscuridad era la norma. Y ni hablar del teléfono. Ya existía, pero solo en casas de familias adineradas o en oficinas de gobierno. La gente común jamás había escuchado una llamada. Para ellos, la comunicación seguía siendo cartas que tardaban días o semanas en llegar. Así era el México de 1900, donde un reloj, un foco eléctrico o un teléfono eran lujos inalcanzables, y donde la modernidad apenas tocaba a unos pocos mientras la mayoría seguía viviendo como en siglos anteriores. Cosas tan simples como el azúcar, los zapatos o una foto eran superlujos. Hoy los vemos como cualquier cosa. Y justo ahí está el contraste. Lo que antes fue un tesoro, hoy apenas lo notamos. Si te gustó, no se te olvide darle un likeazo. Nos vemos en otro día mostrándoles más historias de antes.